Somos botas negras de la calle y rock and roll. Bienvenidos a una transmisión de nuestro canal al aire con Miguel Martín. Estamos, como lo prometimos, en Mixquic, en San Andrés Mixquic, aquí en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, uno de los lugares emblemáticos donde se vive la festividad del Día de Muertos con mucha devoción, con mucha solemnidad y sobre todo con mucha intensidad. Estamos en el kiosco, estamos en el jardín, no estamos transmitiendo desde el panteón porque lo cerraron. De hecho, pues es una panorámica, hubiera sido una panorámica espectacular, ¿no? Ver el panteón ahí junto con la iglesia, que están iluminados, por cierto, tienen muy buena iluminación nocturna. Pero pues ahí están los policías en la reja y no quise pues ya aventurar más. Gracias a todos los que se van incorporando, compartan la transmisión porque pues evidentemente hubo que venir puebleando para llegar aquí, pero vale mucho la pena. Vale mucho la pena estar en este enclave que pues representa muchísimo, que de hecho fíjense que está basado, o sea, su nombre está inspirado en el término Miquixtli. El término Miquixtli, que significa, es el término que representa el vacío, que representa, digamos, la muerte en este sentido. También así se le llama, digamos, a la advocación que hay aquí, a la representación que hay aquí de Mictlantecutli. De hecho, podemos ver alrededor muchas efigies de Mictlantecutli. Pero bueno, pues permanezcan aquí porque obviamente digamos que lo que se busca en muchas transmisiones pues es ir cámara en mano y a lo mejor relatando un poquito o más bien mostrando un poquito del color, del colorido que hay en las calles, sobre todo pues de los puestos, no mostrar las ofrendas, pero fíjense que para eso no se presta tanto porque este es uno de esos lugares donde, gracias Rubén, gracias Amargo, bienvenidos, muchas gracias. Este es uno de esos lugares donde te vas moviendo y la transmisión pues se va cortando un poquito porque la señal es intermitente. De igual manera se acuerdan que ayer tratamos de hacerlo en Chimilco, pero pues no pudimos realmente, no pudimos porque estábamos sobre la trajinera y la señal era muy intermitente. Entonces pues esta vez decidí hacerlo a la tradicional, decidí hacerlo a la antigüita, no puse la laptop porque luego no quiere agarrar bien la señal desde el teléfono en lugares como este. Y pues estamos aquí aprovechando el tiempo y pues saludando a todos los que se van incorporando, a Rubén, a Hacha, el Amargo, a Jen, todos los que se van incorporando y muchas gracias por estar aquí, por compartir la transmisión. Bueno, pues básicamente lo que les voy a contar es la iconografía azteca y algunas otras cosas que nos llevan a vivir el Día de Muertos, ¿no? Que nos llevan a vivir realmente esta fiesta ancestral que ahora se revitaliza y ahora la empezamos a exportar, de hecho, a todo el mundo. Por cierto, ustedes díganme si se oye bien, si se oye más mi voz que el sonido ambiente. Bienvenido, Quique, por cierto, gracias. Estoy usando, ya saben, mi infalible microfonito con peluchito, anti-pop y antiviento. Bueno, por cierto que aquí está llegando mucha gente, mucho visitante extranjero, muchas personas, muchos turistas. Muchas gracias, qué bueno que me dicen que se escucha bien. Bueno, pues básicamente entonces lo que les voy a contar, les digo, es la iconografía azteca del Día de Muertos, ¿no? De hecho me acabo de encontrar aquí en el panteón, bueno, más bien no me lo encontré en el panteón, sino que la persona que nos recibió, la maestra Estelita, por cierto, amiga de la maestra Rocío, de Izquierda de Nacimiento. Ya ven cómo uno va conociendo gente y pues se facilitan las cosas, que por cierto le agradezco que nos permitió guardar el carro ahí en su casa, en su propiedad. Bueno, pues ella me estaba enseñando unas fotos de que fíjense que les había contado yo sobre el Huitzonpantli. Recuerden el Huitzonpantli, que era este muro de cráneos que se exhibía pues como una especie de trofeo de guerra, pero público, en las plazas principales de los centros urbanos, en los centros ceremoniales también. Entonces este Huitzonpantli, digamos que se conserva incluso. Tzonpantli significa algo así como osario, de hecho. Es un osario, ¿no? Es donde reposan los huesos. De hecho, por eso a los esqueletos se les llama osamentas. Entonces, este osario se sigue conservando aquí. Lo que pasa es que la ley ya de hecho acotó un poco esta tradición. Pero fíjense que aquí, en toda esta zona de Tláhuac, de Milpa Alta, de Xochimilco, todavía existe la usanza de que a la gente pues se le desentierra
para meter a otros muertos, a nuevos muertos, entre comillas, como que haciendo espacio, ¿no? No hay ese concepto de que permanezcan impolutos los restos, de que no sean mancillados, no hay este concepto que es mucho más católico, considero yo, mucho más cristiano, sino que este concepto que manejan ellos es a lo mejor de sí rendir todavía pleitesía a la efigie, al poder simbólico que tiene el cráneo, pero ya no tanto como nosotros, como en las culturas de aquí. Lidia, bienvenida, y Rubén, por cierto, si no te había saludado, gracias. Entonces me enseñó unas fotos de un osario, pero al aire libre. O sea que aquí en el Panteón hay una parte donde hay una montañita de huesos, y junto a esa, al pie de, perdón, más bien, esa montañita de huesos está al pie de unas efigies de Mictlantecutli. Entonces es muy interesante, porque ellos ya saben que como calaveras, como huesos, pertenecemos ya a la tierra y seguimos siendo parte de la tierra, y no tanto le vas a estar rindiendo pleitesía, digamos, a la calavera como tal, que ellos la pueden agarrar. O sea, aquí es muy normal, de hecho, estar en contacto con los restos humanos, con las calaveras, con los huesos, es muy normal. Por eso es que realmente permeó demasiado en la iconografía del Día de Muertos, pues la calaverita de azúcar, la Catrina que la dibujó Guadalupe Posada y que se convirtió en todo un símbolo, que de hecho la Catrina fue dibujada precisamente para... Saludos, Ale de Siempre Noticias, Ceci Herrera también bienvenida. Esta Catrina que pintó Guadalupe Posada, o que más bien que dibujó, porque era un grabador, tenía su taller de grabado, y entonces ya luego la reprodujo en varios grabados, y era una especie de sátira al mundo fifí. De hecho, la Catrina representa a una dama rica, que no tiene contacto con el pueblo, que es insensible al pueblo, y que es parte de una oligarquía a lo mejor porfiriana en ese tiempo, ¿no? Y por eso es que está pintada como calavera, porque simboliza la decadencia de los ricos, ¿no? Los ricos que están vacíos por dentro, que solo son, si acaso, un esqueleto. Entonces eso es lo que simbolizaba la Catrina, pero ya después la empezamos a tomar poco a poco con más fuerza, para que se convirtiera en un símbolo muy poderoso, y un símbolo también de exportación del Día de Muertos. Bueno, pues recordemos entonces que, vámonos por el principio, que los aztecas, los mexicas, que por cierto aquí no precisamente estábamos en el Imperio Azteca, sino que estas son culturas más antiguas que los mexicas. Todas estas culturas por ejemplo, de los Xochimilcas, de la cultura que había también en Cuicuilco, son mucho más antiguas que lo que llegó a haber en el Imperio Azteca. ¿Por qué? Porque de hecho lo podemos ver en el tipo de efigies, son mucho más tempranas, otro tipo incluso de rocas, otro tipo de tradiciones que tienen que ver todavía más con este culto a la muerte, ¿no? Con este culto al Mictlán. Pero bueno, digamos que si tomamos como eje rector la figura más representativa, digamos que el mundo de cultura más representativa, que era la cultura azteca, la cultura mexica, aquí en todo este enclave, pues podemos hablar de que ellos le daban mucha preponderancia al inframundo, y tenían ellos deidades creadoras. Tenían ellos obviamente a Huitzilopochtli, que él es interesante, ya lo relatamos en otro video, precisamente cuando estuve en el Zócalo. Él fue como una especie de redentor, una especie de mesías, pero un mesías violento, un mesías de la espada, que fue el lanzadardos azul turquesa, el arma con la que ya nació dotado, y que precisamente vino con ella para darle equilibrio al mundo, ¿no? Entonces era como una especie de mesías, algunos lo llaman el Jesucristo azteca, a Huitzilopochtli. Y también estaba, por ejemplo, Quetzalcóatl, que representaba la dualidad de reinar sobre el cielo y sobre la tierra, sobre los aires y sobre lo que pasa aquí en lo terrenal. Pero me refiero a lo terrenal de una manera, pues simplemente, de una manera literal, ¿no? De una manera de referirnos nada más a lo que está aquí, los que estamos pisando el terreno, los que estamos pisando la tierra, porque no necesariamente estaba para los aztecas el cielo o bien el paraíso en un estadio elevado, ¿no? Digamos que para ellos no era que volteas arriba y ya están los ángeles y el cielo, no. Para ellos era o bien otro mundo, o bien otra especie de dimensión, otra especie de universo,
pero generalmente tenían ellos la noción de que el inframundo tendría que estar abajo. De hecho, por eso decimos infra. Por eso decimos infra. Porque en general pues es por debajo de. Incluso para los romanos. Recordemos que los romanos también decían que en las grutas era donde realmente iban hacia el Hades, hacia el Tártaro, hacia el inframundo, donde era la tierra de los muertos. De hecho, pues recordemos que había la metáfora o la forma en que ellos decían que era el viaje del muerto hacia el inframundo, no era que su alma se elevaba, sino más bien que su alma tomaba camino hacia abajo, hacia las grutas. Por eso les ponían unas monedas aquí en los ojos. Esas monedas eran para el barquero Caronte. El barquero Caronte que cruzaba a los muertos por el río de la Estigia. Entonces, pues para ellos había que ir a lo más profundo. Por eso es que se le llama inframundo. Por eso es que vamos hacia adentro. Se utilizaban, bueno, las cuevas eran para ellos la conexión con el inframundo. Hay, por ejemplo, algunas cuevas, algunas grutas, donde de hecho pues ellos bajaban todavía más, y por el contacto con los gases, por el contacto con esos gases que podrían producir alucinaciones, pues ellos tenían experiencias místicas, experiencias, digamos, de estados alterados de conciencia. Y según sus parámetros, pues podían ponerse en contacto con el mundo espiritual. Es interesante también ver otros ritos funerarios, por ejemplo, el rito de la momificación en Egipto. No sé si ustedes han escuchado sobre cómo era el proceso. Está bien interesante, les voy a contar. En Egipto, para cuando era, sobre todo cuando se trataba de gente potentada, obviamente pues de gente de dinastías reales o grandes comerciantes, gobernantes, etcétera, pues tenían derecho a la momificación. Y la momificación consistía pues en esa preservación del cuerpo como una especie igualmente de tributo a la persona, a lo que fue en vida. Por eso es que se conservan las momias actualmente, pero el proceso era el siguiente. Se le sacaba el cerebro por la nariz con un gancho así. Se enganchaba el cerebro y se le sacaba por la nariz. Obviamente yo creo que hacían alguna incisión. Acuérdense que los egipcios pues también fueron desarrollando la medicina, fueron médicos muy importantes, que debe haber pues digamos algo de saberes de ellos que hayan perdurado hasta la actualidad. Y sacaban el cerebro por la nariz, sumergían sumergían al muerto pues en unas tinas con sales de natrom, sales del valle de Natrom. Por eso la palabra sodio es Na, porque viene de natrum, porque tradicionalmente, como en este valle había mucha sal, entonces decían, pues ¿cómo se llama esto? Se llama natrum. Entonces por eso le empezaron a decir así, por el valle de Natrom. Y pues entonces esas sales, en las que ya finalmente, que después envolvían las vendas, esas sales pues hacían que el cuerpo se fuera secando, y con el calor pues se quedaba momificado. Y tenían los sacerdotes egipcios una oración muy interesante, muy linda, muy bella, que no sé qué les parezca, la pongo a su consideración, una especie de plegaria que hacían al muerto antes de cerrar el ataúd. Ellos decían: que sus ojos vean, que sus oídos escuchen y que su lengua pronuncie sabias palabras en la tierra de los dioses antiguos. Para que vean que estamos hablando de una cierta poesía alrededor de todo lo que implicaba el rito funerario. Y de hecho ahí vemos también otro elemento que está presente en muchas culturas, que es el psicopompo. Psicopompo, aunque la palabra suena medio raro, se refiere en antropología a los animales que según muchas culturas acompañan el alma hacia el inframundo. Y de hecho, en los egipcios también, en los jeroglíficos egipcios, vemos que el alma del difunto está representada por un pajarito. Ese pajarito le llaman el Ba. Y el Ba es igualmente, no propiamente un pajarito. Saludos Héctor, saludos Héctor, mi querido Miki Álvarez, y también al monero Simpson, Ángel Padilla. Y no necesariamente era el alma en sí, sino que era un portador del alma. Igualmente, fíjense que aquí para los rezos católicos deben ser rezos obviamente pues muy antiguos, y no sé si españoles o ya compuestos aquí en México. Los cantos, estos cantos de velorio, que también suelen ser muy interesantes.
Había uno que decía, alégrate hermano, que tu alma está arriba, se va conduciendo en una palomita. Fíjense qué interesante igual esto en un sentido antropológico, tener estos testimonios, porque un señor muy viejito como de 80 años, que era rezandero, que era de estas personas que andan de pueblo en pueblo ofreciéndose para rezar en los velorios, para rezar en las 9 noches, en los novenarios. Pues él juraba y perjuraba que durante el tiempo en que estaba la cruz, esa cruz de cal o de cenizas que hay que ir a llevar al panteón y que se le hacen rezos durante el novenario. Sara Hernández, bienvenida también. Sara, y también Joe, también, y también a Jen, que ya la había saludado, y también a mi querida hermana Ceci, y también al Fano. Muchas gracias, mi Fano, muchas gracias también por estar aquí. Y también déjenme ver quién más falta. George, José Jorge Romero, muchas gracias. Gloria Hernández también. Qué bueno que se van incorporando, sigan compartiendo la transmisión, si pueden, sobre todo a los que están aquí como moderadores, sobre todo al Amargo, que también es bastante ducho, y Enrique Castillo, que son muy duchos para el Twitter, a ver si pueden por favor igualmente compartirla en Twitter, pero arrobando a los más que puedan, de los compañeros. O sea, a ver qué tal si arrobamos, por ejemplo, a Marmolejo, a López Almejo, a Vicente Serrano, Alicia Hernández, gracias, no te había visto. Y también por ahí anda Lidia, dice, qué coraje, nos tenemos que dormir mañana, tenemos que madrugar 6:30 y yo ya corriendo. Bueno, pues sí, así es esto. Y eso que ahora no es tarde, ¿eh? Ahora no me pueden culpar de que sea tarde, traté de que fuera lo más temprano posible y son las 9:05. Yo digo que vamos bien de tiempo, bueno, los ritos funerarios, como les decía, pues de este tipo de culturas que no necesariamente son la nuestra, no son occidentales, ya nos muestran ese tipo de cosas. Y volviendo a esta personificación del alma o este portador del alma, que es el psicopompo, pues decía este señor, este rezandero de allá de la sierra de Oaxaca, no hay panteón, está cerrado el panteón, si no estaría transmitiendo desde ahí. Fíjense, pues no soy magia, pero lamentablemente está cerrado el panteón. Y bueno, pues les decía que este señor, este rezandero, nos decía, juraba y perjuraba que mientras estaban todos los rezos, el novenario, pues permanecía parada sobre el tejado de la casa, sobre el techo de 2 aguas de las casas, pues una palomita blanca, y que muy simbólicamente levantaba el vuelo cuando la gente se dirigía al panteón a dejar la cruz. Algunas otras culturas coinciden también en que el alma permanece todavía anclada a la familia o al lugar donde nació, donde estuvo, donde vivió durante 9 o 7 días, dependiendo de las culturas. Y no estoy hablando nada más, les digo, de culturas occidentales, sino que incluso el Bardo Todol, el libro de los muertos del Tíbet, pues nos deja ver que hay un periodo de preparación y un periodo de aceptación y de viaje. ¿Por qué? Porque nos pone ahí, digamos, que nos retrata o pone, digamos, a nuestra consideración, porque es como una especie de manual. No se trata de un libro propiamente religioso o de poesía tampoco, sino que es una especie de manual donde vienen todos los rezos para el moribundo, pero que se le empiezan a hacer desde 7 días antes. Y aparte, pues tenemos ahí también una serie pues como de indicaciones para el muerto, que a fin de cuentas se convierte en un viajero. Se convierte en un viajero que va hacia, pues igual hacia la tierra de los dioses antiguos, ¿no? Incluso ahí en el Bardo Todol, el libro de los muertos del Tíbet, que creo que ya se lo había compartido ahí a la comunidad de los Botas Negras, ahí en el grupo de WhatsApp, pues en este libro se le dice al viajero incluso que se va a encontrar con enormes dioses oscuros de afilados colmillos que van a tratar de comérselo. Y fíjense cómo esto también tiene parangón con la cultura, volviendo ya a México, con la cultura mexica, con la cultura azteca, donde de hecho para llegar al Mictlán había que pasar por 9 etapas, y algunas de ellas eran muy interesantes porque era el lugar, eran lugares, ¿no?, que están en náhuatl. Por ejemplo, el lugar donde la gente es disparada con flechas, el lugar, ay Marisol, bienvenida, muchas gracias mi querida Moon.
estaba, como les decía, estaba el lugar donde éramos disparados con flechas. Ojalá que pues que se puedan jalar a esta. Lástima que esto suele suceder con el iPhone, no sé por qué se crashea la aplicación de YouTube cuando estoy transmitiendo y pues es muy penoso que pase. Disculpen ustedes, a pesar de que hoy traté de tomar todas mis precauciones, pero simplemente, y es un iPhone, se supone que debería funcionar, pero pues bueno, vamos a seguir con la transmisión. Voy a esperar a que se sigan incorporando. Veo que ya está llegando alguien, así que por favor a ver si pueden meterse al chat de la otra transmisión que debe de seguir ahí hueca, que debe de seguir ahí en oscura, y pónganles el link por favor para que se metan a esta. Uno que más quisiera, pero luego la tecnología es muy traicionera y a veces pues arruina los momentos. Dice Beatriz Fuentes. Gracias, qué bueno. Pues vamos entonces a esperar a que se vayan incorporando. Y pues mientras les voy platicando que es que aquí se están peleando unos perros. Espero que se estén peleando. Sí, están jugando. Mientras les voy platicando que pues pasado mañana vamos a tener también el especial con Jesús López Almejo sobre el Día de Muertos, igualmente en 2 emisiones. Vamos a hablar del Día de Muertos e incluso también de los orígenes del Halloween, que ahorita les voy a platicar un poco también de eso, porque no es nada más una fiesta gringa comercializada contra la que tenemos que combatir como mexicanos y que intenta comerse al Día de Muertos. Digamos que esas son otras circunstancias. La forma en que se gesta el Halloween en Europa es una forma muy distinta. No voy a ir al Zócalo porque está muy trillado, ahí están todos los de siempre. Yo considero más valioso venir hasta acá que al Zócalo. Aparte, si me sigue pasando eso del iPhone que se crashea la aplicación, pues no es muy conveniente. Necesito mejor, yo creo que pues hacer lo que se me había ocurrido, que era inyectarle datos a la compu y desde ahí transmitir. Eso sería lo más conveniente, pero pues a veces no se prestan las circunstancias. Y mañana, por cierto, mañana voy a estar en Sin Censura con Vicente Serrano, igualmente en su mesa de análisis, probablemente igual con el periodista catalán Oriol Mayó, a las 7 de la noche. Entonces, pues para que vayan agendando igualmente. Esperemos que no se crashee el teléfono o mejor llevo la compu, no sé. Ya no sé qué hacer, y si no voy a tener que comprar un teléfono Android, aunque esté medio sencillón, pero como auxiliar también, porque otra forma en la que a veces vale gorro la transmisión es que me entra una llamada y a veces me la corta. Pero bueno, pues vamos a seguir ya cuando consulten los videos de YouTube, pues verán primero el anterior que ahorita sigue supuestamente en proceso, pero pues está sin nada de transmisión, y continuarán con este. Bueno, pues les decía entonces, los ritos funerarios aztecas pues tenían mucho que ver igual con este tratamiento del viaje. Acuérdense, como les estaba diciendo antes de que se cortara la transmisión, pues teníamos que pasar por muchos lugares, por muchos estadios, digamos, por muchas etapas para llegar al inframundo azteca, que era el Mictlán, ¿no? Era llegar, había también el Mictlán, había también el Tlalocan, había distintos paraísos o distintos inframundos que estaban destinados para las personas que morían en ciertas circunstancias. Incluso se me hace interesante que de hecho al Mictlán, que era donde llegaban los guerreros como tales, que esa era la tierra de los muertos, pero ante la presencia de Mictlantecutli, pues de hecho se consideraba como muerte, digamos, una muerte digna, una muerte casi en batalla a las mujeres que morían de parto. Esto es muy interesante, o sea, se les consideraba prácticamente, se les daba honores de guerreros, se les daban honores de guerreras. Y otra cosa interesante es que obviamente para la cultura mexica, sobre todo, pues ya saben que se establecieron en México Tenochtitlán, en una zona lacustre, pues para ellos había muchos muertos por ahogamiento, había muchos ahogados. Entonces, pues ellos tenían igualmente un cielo especial, una especie igual de inframundo, de paraíso especial,
para aquellos que habían muerto ahogados, que era el Tlalocan, la casa de Tlaloc. Déjenme ver qué me dicen aquí en los comentarios. Dice Carlos Abud, dice, imagínate, Miguel, lo que no sabíamos de nuestras culturas originarias y los invasores hubieran destruido gran parte de la información. No, pues sí, o sea, lo que sabríamos, ¿no? Sí, pero fíjense que las personas que son muy celosas guardianas de la cultura de la náhuatl, que son como que los guardianes de todos estos conocimientos, pues ellos manejan que realmente los conocimientos perduraron gracias a la oralidad, gracias a la tradición evidentemente oral, a que eran familias igualmente muy gregarias o pueblos muy gregarios, que eran muy muéganos, tendían a ser muy muéganos, no eran tan individualistas como nos fue volviendo ahora el neoliberalismo y en general creo que la modernidad. Y entonces pues ellos platicaban más entre sí, cosa que no es muy común ahora, ¿no? O sea, ya es más común a lo mejor tener interacción pues por medios electrónicos. Y bueno, la distancia pues, y luego la pandemia, pues sí, condicionaron todo eso. Pero pues eran familias que platicaban mucho más entre sí, que se transmitían todas las tradiciones. Y entonces dicen las personas, como por ejemplo era Eduardo Romero Vargas Moctezuma, este es uno de los autores de libros que incluso los escribió a mano, pero que todos ellos tenían conocimiento antiguo de los pueblos originarios. Dice él sostiene como hipótesis que muchos más bien huyeron a la sierra y se llevaron consigo no propiamente los manuscritos, así como para salvarlos, sino el conocimiento heredado y se lo transmiten a quien lo merece, ¿no? O bien lo transmiten de generación en generación. Y por eso es que dicen que mucho conocimiento ha perdurado, porque a fin de cuentas, y eso tiene sentido, ¿no? La cultura mexica o las culturas originarias en México, pues no tenían precisamente un apoyo totalmente en lo escrito, en lo gráfico. No es que fueran civilizaciones ágrafas, es decir, civilizaciones que no tengan escritura, sino que más bien eran civilizaciones con otro tipo de tradiciones que eran más tendientes a la oralidad. Los registros de los códices, los registros de todos estos ideogramas que se pintaban y que eran la forma de escritura de ellos, pues no estaban al alcance de todos. No todos aprendían, digamos, este arte de la pictografía, ¿no? Del comunicarse o del dejar registro en los códices. Entonces, básicamente, pues todas estas culturas estaban basadas en la oralidad. Mucho de lo que nos llega a estos tiempos, pues es básicamente tradición oral. Entonces, pues lo que sabemos ahora del rito funerario, de cómo se tomaba, digamos, este tipo de concepciones, cómo digamos, pues ellos lo pensaban, o cómo ellos pensaban el universo, cómo concebían el universo, pues eso nos llega a través de la oralidad, pero también a través del testimonio arqueológico. Y por eso hay un concepto muy interesante, que creo que ya lo habrán visto en el documental que hice, porque a mí me pareció muy curioso cuando fui al Museo de Antropología e Historia. Ahí ya saben, ese que está en la tercera sección de Chapultepec, que por cierto tienen que ir, los que puedan, vayan, porque es muy interesante. Gracias Manu, bienvenido, ¿cómo estás? Y pues ahí me pareció muy interesante que en los entierros aztecas, en los enterramientos aztecas, había mucha obsidiana, muchas puntas de flecha, muchas cuchillas de obsidiana. Y de hecho había un cráneo al que le habían hecho ojos, igualmente unos ojitos de obsidiana, y hasta le pusieron unas bolitas que simulaban ser la pupila. Pero aparte le pusieron ahí una especie de nariz que era una cuchilla de obsidiana también. O sea, se la incrustaban ahí, y eso era parte de cómo lo ataviaban para el entierro, de cómo lo dejaban listo para el entierro. Así lo enterraron. Le pusieron aquí, les digo, pues esa cuchilla de obsidiana. Y entonces la guía nos dijo, y ya después lo busqué en algunas otras fuentes, la guía nos dijo que lo que pasa es que ellos sentían como que en su viaje tenían que dar aerodinamismo, como que tenían que ir así cortando el aire, cortando la tierra, abriéndose paso entre todo, como si fuéramos a punta de machete en una selva, ¿no? Entonces, pues pregunté a un amigo de la Sierra de Guerrero cómo se llamaría ese concepto, y él dijo que las palabras más adecuadas, según se lo habían enseñado también a él. Gracias, Ina Plaza, bienvenida.
Las palabras más adecuadas para expresar eso, según se lo habían enseñado, eran Ixtequia Motlamini. Y ese concepto de Ixtequia Motlamini significa cortar el infinito. O sea, ellos iban cortando el infinito, ellos iban abriéndose paso por el infinito, porque para ellos era un viaje en el que era incierto lo que se iban a encontrar y cómo la iban a librar para llegar ante Mictlantecutli o a ese cielo que les correspondiera. Tlalocan también podrían llegar. Entonces pues tenían que ir armados y tenían que ir digamos equipados con todo lo que necesitaran para este tipo de viaje. Y bueno, pues ahora también digamos que se combina esto con la festividad de los fieles difuntos, ¿no? Porque eso no existía, obviamente, como tal, no existía esa adoración o ese culto o ese homenaje a los fieles difuntos aquí en México, ¿no? En las culturas originarias, no existía. Pero aparte, no solo no existía como tal eso, sino que a cambio de eso, había por lo menos unos 3 o 4 días de muertos, según, o sea, lo que conocemos como Día de Muertos, días para recordar a los muertos o para rendir tributo a aquellos que han dejado esta existencia. Había unos 3 o 4 durante el año. Me decía mi hermana, por cierto, mi hermana Lucy, que si confiamos en la... Déjenme ver qué dicen por aquí. Exacto, el Xibalbá, para los mayas, así pronunciado en maya. Dice, no soy Manuel Martín, soy Miguel Martín. Ay, con su Sheinbaum y con su Marcelo. Siempre fuera de contexto este hombre. Bueno, en fin. Y pues bueno, entonces les decía que esto se conjunta, la festividad que teníamos aquí, se conjunta con las tradiciones que vinieron pues de Europa, ¿no? De Europa prácticamente nos trajeron, de hecho, pues no estaban en el Renacimiento, era más bien como un medievo tardío, la tradición que traían en España, o sea, traían lo más, podríamos decir, atrasado del culto católico, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Sí, gracias George, estás invitando a suscribirse al grupo de Telegram, sí, ojalá lo hagan, muchas gracias. Entonces aquí pues las tradiciones se tuvieron que combinar, aparte de que se tuvieron que imponer, pues también las combinaron, o la gente las combinó de cierta forma con lo que ya teníamos aquí, ¿no? Entonces por eso es que se agarraron estas fechas, pero las fechas también la Iglesia Católica tuvo que adaptarse a ellas, porque originalmente el Día de los Fieles Difuntos no tienen claros registros de cuándo se empezó cuándo sí se empezó el 2 de noviembre, o el 1 de noviembre, perdón, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, Día de Fieles Difuntos. Entonces, pues no se tiene tan claro cuando se festejaba antes, pero lo que sí se tiene claro es que en el siglo XII, el Papa Gregorio III, pues es el que instituye realmente el Día de los Fieles Difuntos y el día de Todos los Santos, ¿no? El 1 y el 2 de noviembre, ¿no? Entonces, esto lo tuvo que empatar, porque de hecho tiene que ver más para los europeos con la fiesta de la cosecha, sobre todo obviamente para Europa, que está localizada en el hemisferio norte, ¿no? Porque obviamente acuérdense que ahorita no es otoño en el hemisferio sur, pero para nosotros, para el hemisferio norte, que prácticamente pues fue el hemisferio norte, o ha sido el hemisferio norte, la región que pues ha dictado históricamente cómo se hacen las cosas en el mundo, así ha sido. De hecho, por eso una especie de queja contra ello le escribía Mario Benedetti en un poema llamado El Sur también existe, que les recomiendo que lo busquen, y creo que también Joan Manuel Serrat pues hizo un disco musicalizando este poema y otros de Mario Benedetti. Pero entonces, pues para ellos, digamos que había que agradecer a las deidades elementales, porque para ellos sus dioses eran los elementos. Para las culturas europeas antiguas, para los pueblos antiguos europeos, los dioses eran igual que aquí, eran el fuego, eran el viento, la luna, el sol, la lluvia, las aguas en general. Entonces, pues ellos tenían que
agradecer a todas estas deidades, porque obviamente como eran, digamos, culturas basadas en la agricultura, valga la redundancia, eran culturas que se basaban en el cultivo, en la siembra, en la cosecha, en el riego, pues entonces ellos tenían que agradecer a sus deidades porque ellos obviamente pues estaban rindiéndoles culto para que pudieran tener buenas cosechas, para que pudieran comer básicamente. De esto comían, de las cosechas comían, ¿no? Entonces, pues ellos tenían finalmente que recoger según los ciclos de la tierra. Obviamente pasaba la primavera, en el invierno pues había que comer, había que digamos hacer usufructo, había que aprovechar todo lo que se había juntado, ¿no? De las cosechas. Es digamos que pues como ese cuentecillo también de la hormiga y la cigarra, ¿no? Que la cigarra se la pasa todo el tiempo de juerga, tocando el violín, y la hormiga está en friega trabajando, y finalmente pues en invierno la cigarra pues está con frío y no tiene a dónde ir, y en algunos cuentos en algunas versiones de la fábula era muy cruel porque la cigarra se moría de frío y de hambre y la hormiga pues bien tranquila comiendo su comidita que junto. Muchas gracias mi querido Manuel Pedrero, muchísimas gracias por este super chat. Bienvenido, qué bueno que estás aquí en esta relatoría in situ desde Mixquic, aquí en la alcaldía Tláhuac. Y bueno, pues entonces estas culturas europeas, pues digamos que todo el año se la pasaban cuidando sus cosechas, seguían los ciclos de la tierra, seguían obviamente, pues no necesariamente eran de riego, pues, sino que eran de las lluvias del verano, hacían que lo que se había sembrado previamente en la primavera, pues fuera brotando y después tuvieran pues bien cuidadas obviamente sus frutas, sus verduras, sus legumbres, todo lo que iban a disfrutar posteriormente o lo que iban a estar de lo que se iban a estar manteniendo el resto del año, pero sobre todo en el invierno, ¿no? En el invierno pues que era una estación muy cruda para Europa. En Europa el invierno es mucho más frío que aquí, y entonces pues digamos que ellos, los europeos sobre todo, esto es una tradición céltica y también una tradición romana, incluso prerromana. Para los romanos, por ejemplo, eran las fiestas de la diosa Pomona. La diosa Pomona era una diosa que de hecho siempre aparecía así en las representaciones pictóricas, en los murales, y también en las esculturas aparecía gordita, así una diosa gordita, chapeada y con una manzana. Eso significaba la abundancia. Por eso manzana es poma en latín, por eso es pom. Pom es manzana también en francés. Entonces la diosa Pomona pues era la diosa de la abundancia, la diosa de las cosechas. A ella le agradecían los romanos y los pueblos también previos a Roma como gran imperio, pues también rendían culto a estos dioses primigenios que básicamente eran los elementos. Acuérdense, hay algo muy interesante, por cierto, que fíjense que Friedrich Nietzsche dijo en algún momento, escribió, me parece que fue en Así habló Zaratustra, escribió que los actores, la gente de Hollywood, esta gente, bueno, sí, en ese tiempo ya empezaba Hollywood, pero todos los actores, la gente famosa, pues se vuelven nuestros dioses, ¿no? Para los términos actuales, porque dice que cumplen la misma función que los dioses romanos y griegos, porque ellos vivían una vida fantástica que nosotros nunca podríamos vivir. Entonces, que ellos se convirtieron en nuestros nuevos dioses. Dice, muchas gracias, Lore, muchas gracias igual por el super sticker. Dice Mela en italiano. Pues yo sabía que bueno, sí, debe ser Mela, manzana en italiano. Es que italiano non parlo molto. Non parlo molto italiano. Non troppo. Je préfère le français. And I prefer English. E também eu prefiro o português, uma língua muito cantarina, muito grande. Bueno, entonces, pues seguimos. Dice, actores, pantomima, pues sí. Obviamente pues ya superamos, ¿no?, esa etapa, pero durante mucho tiempo la gente les rindió culto a estas personas del Star System como si fueran dioses, de hecho. Y yo creo que la parte más decadente de esto, sin salirme un poco del tema, o saliéndome un poquito del tema, la parte más decadente de esto es cuando quisieron agarrar gente, entre comillas, del pueblo
y volverlos, elevarlos a este estatus divino, como fue la famosa casa de Big Brother, ¿no se acuerdan? Que era gente pues que realmente eran apadrinados, pero cómo salían cuando los echaban de la casa, cómo salían a vitorearlos y con pancartas y no sé cuánto. Entonces esos eran, creo que fue la decadencia de este esquema de los nuevos falsos dioses. Pero bueno, pues vamos a continuar entonces. Les decía esta parte de las fiestas de la cosecha, el Samaín. El Samaín era igualmente la fiesta de la cosecha que tenían los antiguos pueblos celtas. Y esos antiguos pueblos celtas no nada más estaban en Escocia o en Inglaterra. Incluso vemos herencia céltica por ejemplo, en los pueblos del norte de España, en concreto, pues en Galicia y también en la zona del País Vasco. Para el caso de Galicia, pues ahí todavía se toca la gaita. Y de hecho, en todos estos pueblos se tiene la tradición, se tenía la creencia de que durante las cosechas, durante la época de las cosechas, se abría una especie de puerta o de puente entre el inframundo y el mundo de los vivos. Y entonces, pues esa era la clave del regreso de los muertos a la tierra. Esa era la clave de cómo, digamos, podíamos recibir a nuestros seres queridos aquí en la tierra, porque los dioses elementales mediaban, y aparte como se prendían hogueras para alimentar al dios Sol. Y el dios Sol también, en agradecimiento o en ese afán festivo, decía, pues órale, vamos a abrir la puerta y que crucen desde el inframundo, que crucen desde la tierra de los muertos y que anden entre nosotros los espíritus, pero no nada más los espíritus de los muertos, sino también para ellos, según su creencia, otros espíritus elementales como las hadas, los duendes, los trasgos, los trolls, todas estas creencias que son célticas, que de hecho las vemos reflejadas pues obviamente pues en la literatura de Tolkien, ¿no? En El Señor de los Anillos, en el Hobbit, y también en el libro, en la obra teatral del siglo XIV, que es, del siglo XVI, Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, que ahí pues están los reyes de las hadas, el rey de las hadas, el rey Oberon, el duende Puck, que también, de hecho, a ese duende lo interpretó mi hermana Lucy, la que era arqueóloga. Muchísimas gracias, Aida, muchas gracias igualmente por tu aportación, mil gracias a ti. Aquí seguimos, y si se cae la transmisión la vuelvo a meter hasta que agotemos el tema bien, porque tenemos que contar las cosas concretamente y muy bonitas para que sigamos disfrutando todas estas festividades. Y bueno, pues entonces, continuando con eso, pues estas deidades elementales como que se soltaban en 2 noches concretas. Una era la noche del Samaín, que es esta noche, o sea, esta es la noche del Samaín, esta es la noche que en inglés le llaman All Hallows Eve, que por eso le llaman Halloween, es una forma reducida, apocopada, o sea, la víspera de todos los santos, así le llaman, víspera de todos santos, All Hallows Eve, significa que entonces en la víspera de todos santos, para los pueblos europeos, pues andaban por la tierra las personas, o más bien las entidades del mundo espiritual y también las entidades elementales. Entonces, pues eran noches mágicas para ellos. Siguen siendo noches mágicas para los europeos en muchos sentidos. De hecho, esta noche en concreto para los europeos la viven de formas muy, 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 pues igualmente no solo hay no solemnes, sino más bien muy festivas. Se canta alrededor de las hogueras, la gente igualmente pues se sigue disfrazando, se comparten muchas viandas, se comparten muchos pasteles, se comparten igualmente muchas bebidas, y aparte pues se danza, incluso se canta. De hecho, fíjense, y la literatura, yo me estoy yendo un poquito, ya les mencioné a William Shakespeare, ¿no? Ahora, no sé si recuerdan, o si lo han visto, si lo han, leído, o también escuchado, porque hay algunas representaciones igualmente radiofónicas muy interesantes. El Monte de las Ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer, que pues es del siglo XIX. Y en este cuento, que es un cuento de espantos, pero que es una tradición antigua que él oyó en Soria, que se trataba de que en un monte de Soria, en un monte de la provincia de Soria, en España, pues en el pasado, en la Edad Media, los templarios llegaron ahí
para plantar cara a todos los invasores. Y entonces pues ellos se quedaron en ese monte y dijeron, no, pues aquí vamos a cazar, aquí vamos a establecernos y vamos a poner nuestro monasterio y no puede entrar nadie más. Pero los nobles de Soria, los nobles de la ciudad de Soria, los hidalgos, que hidalgos hidalgo significa hijo de algo, o sea, alguien que tenía un renombre familiar, una estirpe, digamos, de prestigio. Entonces, por eso es que a Don Quijote se le llamaba el ingenioso hidalgo, era un hidalgo, o sea, alguien con renombre, alguien con prestigio de familia. Entonces, pues estos hidalgos entraron como que en guerra con los templarios, y los templarios pues dijeron, vamos a ir a cazar esta noche y háganle como quieran. Y los nobles de Soria los quisieron detener, pero pues se pelearon, fue una carnicería prácticamente, y entonces pues ahí quedaron los vestigios de la batalla. Ahí quedó maldito el Monte de las Ánimas, por eso lo llamaron el Monte de las Ánimas, porque ahí espantaban. Y en una noche unos primos, en los que parecía haber como un poco de tensión sexual, bajo ese concepto que ya vieron que no es mexicano, sino a lo mejor es español, eso de que a la prima se le arrima. Entonces estos primos como que tienen un devaneo, como que una especie de juego de tensión sexual, y le dice la prima, ay, pues vete a buscar una bandita que te voy a regalar para que me recuerdes ahora que me vaya, pero está en el Monte de las Ánimas, ¿no? Y bueno, el final no les voy a hacer spoiler, aunque es un cuento del siglo XIX, pero el chiste es que durante la estancia de la prima, esperando a que regrese el primo, pues nos dice Gustavo Adolfo Bécquer que toda la noche se compartían dulces y pasteles, y se contaban historias de aparecidos que se levantaban de sus tumbas durante esa noche de difuntos en Soria. E igualmente la noche del llamado Halloween, o el llamado All Hallows Eve, o el llamado Samaín también para los celtas, pues en esta noche igualmente, por ejemplo, todavía en Galicia, en esta noche, desde esta noche y las próximas, las campanas doblan toda la noche, se cantan unos cánticos eclesiásticos, unos cánticos religiosos que son el miserere, que son cánticos para el descanso de las almas. Y aparte, pues en algunos lugares, fíjense que así como nosotros ponemos nuestra ofrenda, en algunos lugares del norte de España tienen la costumbre de dejar la cama descendida de un ladito, así de una esquinita, le llaman dejar la cama a la jirá. Eso significa que en la noche, pues según la creencia de ellos, pues va a llegar el difunto y se va a acostar en su cama, va a taparse y va a pasar esa noche confortable ahí, después de un viaje desde el inframundo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo esas tradiciones pues van permeando aquí y tienen parangón, o sea, se pueden comparar con que perfectamente eso de dejar la cama extendida para que llegue el muerto, es como poner la ofrenda que tenemos nosotros, ¿no? Que obviamente pues esta ofrenda es muy muy simbólica. Por ejemplo, las cosas que me han platicado. Bienvenido, Brau, gracias por andar aquí también, bienvenido. Algo que me platicaron ahorita es que, por ejemplo, hace rato me regalaron, a donde nos recibieron, me regalaron una canasta que trae pan de muerto, que trae unas mandarinas que se ven deliciosas, unas manzanotas verdes, unas manzanotas también rojas, ¿qué más? Creo que una toronjota también, y cañas. Entonces nos dicen, esto es la ofrenda, o sea, esto es la ofrenda, porque dicen, el altar, este es el altar, y esta canasta es la ofrenda. Nosotros vamos a rezar a las casas, y entonces cuando rezamos, cuando hacemos ese pequeño rezo en las casas, nos dan esta canasta con las cosas, con lo que viene, con el contenido del altar. O sea, ese es compartir la ofrenda. ¿Se fijan? Esa es la famosa pedida de calaverita. Muchas gracias, Ceci. Dice, hoy no pude acompañarte, hermanito, pero te acompaño con un cafecito para apoyar tu gran labor. Gracias, porque aquí ahorita están haciendo unas rosquitas bien ricas como de pan de muerto, pero de azúcar rosita. Entonces ya les traigo ganas y hace frío. Aquí estamos como a 15 grados, aunque no lo parezca, porque ando un poco primaveral con esta chamarra ralita. Me hubiera traído otra, pero ya ni modo. Hace frío y pues sí se antoja un ponche o un café o un atole, yo creo que les voy a tomar la palabra. Pero primero está la información, primero está el periodismo y la difusión cultural, que recuerden es el sello de este canal. El periodismo y la difusión cultural
pero con enfoque humanístico, ¿no? Y por eso es que estamos aquí, por eso es que están llegando tantas personas hoy y me da mucho gusto que sigan llegando. Y pues les decía, en estos pueblos europeos entonces la noche del Samaín, que es esta, que es realmente la noche previa a Todos Santos, pues es para ellos igualmente una festividad muy importante, que hay que decirlo, es una festividad que se considera pagana, es decir, que la iglesia no la reconoce como tal. Sin embargo, pues en Estados Unidos pues está muy arraigada, pero porque cuando llegaron los peregrinos, digamos los primeros peregrinos que venían de Inglaterra y de Escocia y de Irlanda, pues llegaron ahí con una consigna clara de ser, pues de hacer el nuevo reino de Dios, ¿no? Entre comillas, los que colonizaron, los antiguos colonos. Y entonces, pues ellos estaban muy metidos en la exégesis bíblica, ellos estaban muy metidos en la enseñanza bíblica, y pues para ellos estaban, por cierto que venían pues de un siglo atrás, de la parte más intensa de la Santa Inquisición. Y aparte pues recordemos que en el periodo o en el contexto de la Santa Inquisición pues hubo esta digamos como que paranoia, esa psicosis colectiva del temor a las brujas, ¿no? En Europa, que de hecho salió una especie de manual que era el martillo de las brujas, que eso fue un manual hecho por monjes alemanes llamado el Malleus Maleficarum. Entonces, pues digamos que todo esto ya lo traían estas personas, y aparte, sí es cierto también, que de Europa vienen esos cultos a la naturaleza, esos cultos a los elementos, que toman como imagen al macho cabrío. Si recuerdan, hay una pintura de Francisco de Goya que se llama El Sabbat, y en esta pintura hay lo que le llaman un aquelarre, que de hecho hay un macho cabrío en medio, así casi a dos patas, al que unas mujeres muy demacradas le ofrecen cosas tan inquietantes como unos fetos, incluso unos fetos momificados. Pero eso más bien, lo que quiso retratar ahí Francisco de Goya, no fue propiamente algo tétrico que en realidad pasaba. Lo que estaba retratando era más bien las supersticiones de las personas, porque Francisco de Goya pues fue uno de los, como artista, fue uno de los ideólogos de la ilustración, del pensamiento ilustrado, ¿no? Ese pensamiento ilustrado que pues ya saben que triunfó en la Revolución Francesa para promover el liberalismo y así acabar, digamos, con la monarquía. Entonces Francisco de Goya pintaba lo que eran las tradiciones y las supersticiones de las personas de España, y por eso es que pintó ese cuadro, que en realidad lo que estaba representando era pues más bien un aquelarre, pero el aquelarre quiere decir campos del macho cabrío, porque el macho cabrío era el dios Áquer para la antigua cultura del País Vasco. Entonces era el dios de la fertilidad, y estas mujeres que tenían pues estas reuniones, que no eran propiamente así reuniones de brujas para hacer hechizos, sino que más bien eran como una especie de liturgia, como una especie de misa que le hacían al dios de la fertilidad, al dios Áquer, que era un macho cabrío. Pues en ellas a veces incluso se untaban en ciertas hierbas, en partes pudendas, en la vagina concretamente, y entonces caían en éxtasis, tenían estados de éxtasis, y también pues incluso tenían, dicen, reuniones orgiásticas. No sé hasta qué grado llegaría esto a ser verdad, pero la gente desde fuera, con estos lentes del catolicismo exacerbado y catolicismo pues heredado prácticamente del medievo, pues pensaban que le estaban rindiendo culto al diablo. Y todo lo que tuviera que ver con el cuerpo humano, con la sexualidad, para el catolicismo estaba prohibido, era pecado. El cuerpo es algo feo y algo cochino para los preceptos del catolicismo más, digamos, más recalcitrante. Entonces, pues todo esto generó un clima de que nada más veían a alguien haciendo algo raro o profesando un culto que no era compatible con el catolicismo, o bien en ese tiempo, igual cuando llegaron aquí los colonos europeos con el protestantismo, pues se le perseguía y se decía que era brujería, y que la brujería tenía que ver con la adoración al diablo. Y entonces pues esto fue creando toda una parafernalia
toda una tradición, toda una estética incluso, que de hecho pues en la zona de Salem, Massachusetts, al norte de Estados Unidos, pues se quemó aproximadamente a 13 mujeres. Aquí también de hecho, ¿no? Pues de eso se habla que en la Alameda Central pues hay un árbol donde quemaron a una bruja, ¿no? Es lo que cuenta la leyenda. Pero en realidad pues no eran, si es que hacían algo parecido a esto, pues más bien eran cultos antiguos que eran animistas, cultos antiguos que tenían que ver con los elementos, que tenían que ver con la adoración a los elementos, digamos, de la naturaleza, que de hecho eso se recupera, ahora ya se practica, ya se instituyó casi oficialmente la religión Wicca, que es practicada por muchas mujeres y que tiene que ver precisamente con este culto a los elementales, pero con un enfoque pues que pareciera pagano, esotérico, pero que en realidad es simplemente estar recuperando los saberes antiguos. Y bueno, pues entonces eso fue lo que posteriormente, combinado con la fiesta del Samhain, creó la festividad del Halloween. Y recordemos, como les había dicho, Halloween significa, ¿qué dice Mariana? Bueno, transmisiones de los youtubers. Halloween significa All Hallows Eve, que significa a su vez que es una forma apocopada, o sea, reducida, como abreviada, de víspera de Todos Santos. Entonces, en lo que estamos ahora inmersos, pues es en esta misma atmósfera que para los europeos tenía ese halo de misticismo y de regreso de los muertos a la tierra de los vivos, o de que los muertos incluso caminaban entre nosotros. Y pues, bueno, pues en ese contexto pues los gringos empezaron a decir, pues vamos a disfrazarnos para parecer todos espíritus, para parecer todos muertos, y así pues los vamos a espantar. Algunos dicen los vamos a espantar, y otros dicen pues así van a sentirse más a gusto y vamos a poder coexistir con ellos. Y entonces pues esa festividad, digamos el Samhain, la fiesta de la cosecha, y el All Hallows Eve finalmente pues se convirtieron en una tradición que les digo es como una especie de neopaganismo, que así lo llamaría nuestro amiguito Juan Bosco Abascal, pero pues que ha tenido mucho éxito y que pues ha permeado en México, pero que también es una realidad que en México pues se está revitalizando la fiesta del Día de Muertos, ¿no? Se está volviendo una tradición que se exporta, y se está volviendo también pues algo que nos admiran mucho en otros países. De hecho, acabo de ver aquí gente pues de Estados Unidos y algunos, porque yo escuché, pues de Rusia. Obviamente no hablo ruso, pero sé cuando están hablando ruso, porque pues como lingüista pues tengo esa facilidad, ¿no? Y pues dicen también que en Japón se vuelve igualmente pues algo muy, muy atractivo. Es como nosotros cuando consumimos anime, o cuando consumimos cine pues de otro país, ¿no? Simplemente pues estamos, digamos que la cultura, digamos que las manifestaciones culturales y estéticas, o el arte pues no son universales, no tienen nada de sesgo por países, y nosotros como que estábamos antes como cultura, como pueblo, me parece que como que apenados, o como que no sabíamos capitalizar bien cómo vender esta fiesta, o cómo exportar esta fiesta a otros lugares. Y dice Omar Marín, viva México. Tienes razón, Omar Marín, creo que es una de las formas realmente en que sentimos la verdadera, una mexicanidad más genuina, y una mexicanidad a lo mejor pues más primigenia, ¿no? Que ya no está pasada tanto por el filtro de los medios, como nos lo vendieron con la bandera, como nos lo vendieron con con poner para todo la canción de Timbiriche, la de México, y con los partidos de la selección nacional, y con los mundiales en general, o sea, con los 15 de septiembre, y después los presidentes neoliberales con sus cenas suntuosas. En realidad creo que la mexicanidad se siente mucho más en nuestras festividades, se siente mucho más en las cosas que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, y que a fin de cuentas pues si no fuera tan relevante no estaría ahora haciendo explosión, que de hecho pues estuvimos prácticamente guardados, contenidos durante mucho tiempo. Bienvenida Rosy García, también no te había visto, pero aquí andas, gracias. Pues les digo, está haciendo explosión porque estuvo contenido durante un año por la pandemia, ¿no? Y creo que ya de un tiempo para acá pues habíamos empezado. Yo creo que también ayudó, sí, la película de Coco, hay que decirlo, que para
a algunos nos ha hecho llorar y lo consideramos un muy buen homenaje, producto de una muy buena investigación hacia nuestra cultura, ¿no? Pero hay gente que dice, no, es que es un producto de Disney, que no se puede confiar en los gringos, que es un producto comercial. A fin de cuentas, bueno, es que a veces, véanlo así, creo que merece comercializarse, ¿no? Una festividad como el Día de Muertos merece comercializarse. Digo, si los gringos prácticamente se sacaron de la manga, porque yo creo que ni en Irlanda digamos, festejan de esta forma, ¿no? Me refiero a la fiesta de San Patricio, o por ejemplo a su Día de Gracias, ¿no? Si lo exportan, si lo ponen en todos sus productos, digamos, de la industria cultural, y ya hay gente aquí armando el Día de Gracias con su pavo como si fuéramos gringos, pues entonces vamos a devolverles, vamos a darles con guante blanco, vamos a darles cachetada con guante blanco, vamos ahora a nosotros imponerles una tradición y van a ver que les gusta. Bueno, de hecho ya está sucediendo. Déjenme ver qué dicen aquí los comentarios, déjenme ver. Es que decía, la neta, está bien que se exponga el Día de Muertos y el país debe sacar provecho de eso. Claro que sí. Bueno, miren, por ejemplo, Rubén, gracias por estar aquí también. Ayer andabas contento, qué bueno que, a ver si ya recapacitaste de eso, de estudiar periodismo. No es cierto, por supuesto que incluso si lo decides hacer, pues yo te voy a apoyar en todo lo que pueda, ya sabes que cuentas conmigo. Y pues continuando entonces con esto de exportar la fiesta del Día de Muertos, pues es que nos conviene mucho porque realmente tiene muchísima carnita, o sea, mucho atractivo, es místico, es para mucha gente enigmático, ¿no? El desentrañar qué es lo que significa toda esta simbología, eso de que dicen que nosotros somos unos enamorados de la muerte, unos obsesionados con la muerte, ¿no? Que lo dice Octavio Paz y lo dicen también algunos otros autores. Fíjense que en tiempos recientes también más bien en tiempos recientes pues viene este culto a la Santa Muerte, ¿no? Que ha sido condenado por la Iglesia, pero también tiene que ver con esta búsqueda, antropológicamente hablando, con esta búsqueda de una figura materna, que antes fue la Virgen de Guadalupe y que posteriormente para algunos es insuficiente porque necesitas una deidad que te ayude a quitarte los enemigos del camino, y entonces por eso muchos agarran a la Santa Muerte. No, pero el otro Rubén dice, canijo, yo dije, voy a estudiar periodismo, ¿cuándo dije eso? Sí, Rubén, no te espantes, no te estoy metiendo en camisa de 11 varas, porque sí, esto de estudiar periodismo, bueno, no, la verdad es que es algo muy grato y muy lindo, y bueno, si están ustedes aquí, y si me están haciendo caso, pues algo bueno tendrá, ¿no? El periodismo. Entonces, pues, si alguien quiere estudiarlo, pues lo celebro, porque espero de algún modo influir para bien en esa decisión. Y pues les decía, para mucha gente es enigmático esto de entender, de desentrañar el Día de Muertos, porque dicen, buscamos a la muerte como mamá, buscamos a la muerte como compañera, buscamos a la muerte incluso como rival, ¿no? Porque hay gente que dice desafiarla. Hay gente que dice que las calaveras, a mí las calaveras me pelan los dientes, decía Pedro Infante dijo eso, o sea, es una frase popular, pero Pedro Infante dijo eso cuando salió de la operación de su primer avionazo y que le pusieron una placa de metal aquí en la frente. Y decía, no, manito, a mí las calaveras me pelan los dientes. Entonces, pues nosotros vivimos en esa dualidad de negarnos a morir, o negar que vamos a morir, siempre huyendo de eso, siempre supuestamente haciendo mofa, haciendo burla, pero cuando muere alguien somos muy chillones y somos muy malos para llevar el duelo. ¿Sí se han fijado en eso? Tenemos unos duelos muy patológicos, en general como cultura. Obviamente no me refiero a mí, a lo mejor yo creo que los duelos que me ha tocado llevar pues han sido muy sanos, pero en general como cultura me parece que llevamos unos duelos muy patológicos, ¿no? Que somos muy chillones, tenemos muchos apegos, que no tenemos nada que tenga que ver, por ejemplo, con el budismo, con el shintoísmo, ¿no? Incluso con la antigua religión mexica, donde pues no había esos apegos y donde entendíamos que hay que trascender y hay que irnos, ¿no? Y hay que dejar que la gente se vaya.
pero pues nosotros como cultura tenemos esta dualidad, hacemos muchas calaveritas, hacemos nuestro Día de Muertos, pero huimos constantemente de la muerte, le tenemos miedo, y no le tenemos miedo como la calaca que nos va a espantar, sino tenemos miedo siempre a la muerte de nosotros, a la muerte de nuestros papás, a la muerte de nuestra pareja, de nuestros hijos, y la concebimos de una manera, digamos, pues muy, a lo mejor muy pobre, en el sentido de que considero que en este sentido el catolicismo o las tradiciones europeas o las tradiciones judeocristianas llegaron como que a colisionar con la estructura sólida de creencias que teníamos, y entonces la dejaron un poco endeble, y tenemos igualmente pues esa solemnidad con la que nos manejamos, pero es una solemnidad que está cubriendo al fin de cuentas ese miedo y esa tristeza con la que vivimos nosotros. Considero que tal vez igual somos tan festivos porque en el fondo subyace una tristeza inherente que nada más hace falta tantito para que salga. Pero pues en general este tipo de festividades, este tipo de entornos, pues son inmejorables para analizar todo eso, ¿no? Para hacer un poco de introspección mientras vemos las ofrendas, mientras vemos las calaveritas, mientras comemos el pan de muerto, pues a preguntarnos si realmente sentimos esta fascinación por la muerte o si es una manera en que, como lo que hacían los antiguos aztecas, los antiguos mexicas, pues como que dar ofrendas, ¿no? Darles ofrendas a las deidades para que sean propicias con nosotros, ¿no? Para que prácticamente ser buenos con la muerte, halagarla para que no nos lleve pronto, ¿no? Para que no suceda pronto, no sobrevenga sobre nosotros. Entonces, pues este tipo de razonamientos, dice H, tenemos toda la vida para aceptar la llegada de la muerte, es inevitable, desde que nacemos vamos encaminados hacia allá. Sí, claro, pero los apegos creo que son algo muy, pues digamos, muy presente en nuestra cultura mexicana, ¿no? Somos muy apegados, somos muy muéganos, como lo he llegado a decir. Entonces, pues, esto hace muy difícil que se sepa llevar un buen duelo, ¿no? De hecho, pues, no por nada ahora existe esta, pues, subdisciplina, que es la tanatología, que nos ayuda, pues, a incluso... nos ayuda incluso pues a saber cómo manejar la muerte de otras personas. Esto no existía en otras culturas porque no se generaba este tipo de apegos. No había tanatólogos aztecas, no había tanatólogos romanos, porque la gente estaba mucho más consciente de lo que implicaba este viaje, ¿no? Pues digamos esta transición hacia la eternidad, que así lo llaman muchos. Obviamente pues habrá quien tenga una visión o una perspectiva más materialista en este sentido y diga pues que no hay nada y que la vida es una y que se acaba todo, que no pervive nada de espíritu, y otros que pues a lo mejor podremos igual pues estar en una constante preparación porque sabemos que la muerte es una transición a otros estadios, ¿no? A otro, como si fuéramos simplemente hielo que se derrite, ¿no? Como si fuéramos agua que se evapora. Pues así tomamos muchos la muerte, o así estos pueblos originarios han tomado la muerte. Y pues bueno, por cierto, les vuelvo a recordar, mañana la mesa con Vicente Serrano es a las 7, de la noche, y la transmisión con López Almejo es en 2. Por cierto, mañana también tenemos recital en la noche. Tenemos recital de Día de Muertos y tenemos también a ver, permítanme tantito. Ya me dice mi esposa que corte. Eso no me parece bien, pero bueno. Tenemos también, les digo, un recital a las 10 de la noche probablemente. Tenemos un recital a las 10 de la noche. Y tenemos también la transmisión con López Almejo. El martes 2 de noviembre a las 4:30 y a las 10:30 también. O sea, 2 transmisiones con López Almejo. Entonces, pues creo que va a estar interesante, va a estar muy bueno. Y pues sí, vamos entonces ya cerrando casi la transmisión para poder pasar a retirarnos, como dicen los que saben, porque ciertamente hay que manejar bastante.
Entonces, pues ustedes me dirán qué les ha parecido este en vivo en el que estuvimos relatando pues los orígenes del Día de Muertos, los orígenes de las tradiciones que se han conjuntado para que finalmente tengamos la tradición o la festividad que actualmente pues estamos viviendo y que pues nos tiene aquí en un enclave de la Ciudad de México que es prácticamente rural. Prácticamente aquí se vive de otra forma, aquí son otras condiciones, otras usanzas, otras tradiciones. Entonces, pues quise venir, ahora sí, nunca había venido, por cierto, jamás había venido. Y me pareció de lo más adecuado, de lo más pletórico y de lo más épico transmitir desde aquí. A lo mejor ese toque de epicidad que le faltó fue entrar al panteón y entrar a la iglesia o estar ahí en el atrio de la iglesia. Pero pues esas condiciones no las controlo yo desgraciadamente, como les digo, fuimos a la iglesia, a la zona que están adyacentes, o sea, son parte del mismo terreno y están los policías ahí diciendo que no se va a abrir. Entonces, pues ni modo, lo intentamos por esta ocasión, pero sin embargo, pues en este marco pletórico, pues les traje la relatoría in situ una vez más, o bien otra de tantas, la relatoría in situ del Día de Muertos, de los orígenes profundos del Día de Muertos y también de los ritos funerarios de este y otros pueblos que nos hacen recordar este sentido de trascendencia, nos hacen recordar que llegamos a este mundo como una forma transitoria de existencia y que no siempre vamos a estar aquí. Sí, Ramiro, pues es que ¿qué puede uno hacer? ¿Qué puede uno hacer más que disfrutar las mieles del agua pura? Muchas gracias a todos por haber estado en esta noche de Día de Muertos, en esta noche mágica, en el Samaín, en el All Hallows Eve, en el Halloween, en la noche previa a Todos Santos, acompañándonos aquí en esta humilde comunidad de los Botas Negras, aquí en nuestro canal Al Aire con Miguel Martín. Compartan la transmisión, compartan más bien el video, por favor. Espero que les haya parecido interesante, como ya lo dije, que me parece que sí, y también que les parezca interesante a todas las personas que lo puedan ver y con aquellas con quienes lo puedan compartir. Así que pues muchísimas gracias a todos, gracias a Rosy, gracias a Lamargo, gracias a H, déjenme ver, a Gloria Hernández también, a Lidia Chávez, muchas gracias Lidia, perdón que ya no pude hablar contigo porque estuve bien saturado de reuniones y de cosas que hacer, pero ya con calma en la semana hablamos. Muchas gracias también a Cecia Enrique Castillo, también a Larisa Adrián, dice gracias por mostrarnos las maravillas de nuestra cultura, en especial estas festividades que nos provocan muchos sentimientos. Así es, a mucha gente se le remueven los sentimientos, ¿no? Mucha gente no puede evitar derramar una o dos lágrimas por aquellos que se fueron y pues esta festividad lo permite y se vale, ¿no? Se vale también dar un poco rienda suelta a nuestros sentimientos en ese sentido. Dice que vas a ir con el Ramiration. Sí fui ayer estuvo conmigo en Xochimilco, ve el video, hasta bailamos, fíjate, con eso te digo todo. Said Guevara también, gracias Said, tú que andas hasta Chihuahua. Marisol, muchas gracias. Gracias. José Jorge Romero, mi querido George, también el Amargo que aquí estuvo, mi Fano, también aquí anduvo el Monero Simpson. Ángel Padilla dice, muy buen programa, profe, porque ya se estaba perdiendo poco a poco esta hermosa tradición y mucha gente ignora su historia. Así es, por eso la estamos difundiendo. Muchas gracias a todos. Teresa González también, Roberto Quintero y ya habíamos dicho Gloria Hernández, Lica Alberto Leal también, Rosy García también. Muchas gracias entonces, gracias a todos, gracias por su atención, por su comprensión también en ese en vivo que se nos cayó y pues tenemos todavía mucho por delante. Recuerden, a las 7 de la noche en Sin Censura con Vicente Serrano. A las 10:30 más o menos, pues un pequeño recital, vamos a tocar unas canciones igualmente alusivas al Día de Muertos. Ina Plaza, gracias también. Y el día 2, pues vamos a estar transmitiendo con López Almejo, vamos a estar transmitiendo a las 4:30 de la tarde y posteriormente a las 10:30. O sea que, pues en estos 2 días que vienen tenemos doble transmisión los 2 días, así que pues
Es mucho esfuerzo, pero se hace con mucho gusto en tanto que ustedes aprecien todo esto. Me despido junto con mi Adrián. Hola, Dile que disfruten el Día de Muertos, Adrián. que disfruten el Día de Muertos. Bye. Adiós, ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y déjenme pararle aquí la transmisión. Listo. Gracias, muy buenas noches.